¿Estamos en el aire? Parece que sí. Bienvenidos a Historia de un viaje, el podcast donde contamos las mejores historias de viaje. Soy Fina, os voy a traer un pedacito del mundo hasta aquí. Abróchate el cinturón, que esto despega. Bienvenidos a un episodio más. Hoy tenemos a una invitada, Pilar Marcos. Ella ha dado 2 veces la vuelta al mundo en crucero y hoy la tenemos aquí para, para explicarnos un poco de qué va, ¿no?, una vuelta al mundo, pero no a través, como se explicaría, a través de un catálogo, sino con su propia experiencia, ¿no?, su propia vivencia. Y también hoy viajamos con alguien que ha dado que conoce el mundo vuelta a vuelta. Bueno, Pilar, encantada de tenerte aquí. Al final ya me estaba liando un poquito con tanta vuelta. Sí, no, la verdad es que... Con tanta vuelta, es que una vuelta al mundo no es cualquier cosa. No. Y bueno, ya hace mucho tiempo que queríamos tenerte aquí. Es un placer y bienvenida. Nada, muchísimas gracias a vosotros y yo encantadísima de contaros mi experiencia desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista personal, sobre todo, es el que os voy a intentar transmitir a todos, y también ese ojo clínico que tenemos los agentes de viaje. Así que, nada. Muy bien, pues nada. Pues entonces, nada, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Bueno, para quien nos escucha y sueña en grande, ¿qué significa exactamente una vuelta al mundo? A ver, una vuelta al mundo es un viaje, yo lo llamo el viaje a la desconexión, porque el viaje a la vuelta al mundo son muchísimas cosas, pero sobre todo es un tiempo en el que tú decides viajar y descubrir, y además no solo descubres el día a día de visitar aquí o visitar allá, sino también llegas a descubrirte a ti mismo, ciertas capacidades también. Y es la desconexión para volver a reconectar, ¿no? La vuelta al mundo es el viaje en sí, y la verdad es que yo, que he podido hacerlo y tengo la gran suerte de haberlo hecho 2 veces, es el viaje de mi vida. Y va a volver a serlo porque tengo muchísimas ganas de, aunque sea mi 3.ª vez, de volverlo a repetir. De volver a repetir. Entonces sí. Es un viaje exterior y, digamos, interior a tu interior, ¿no? Exacto. Porque bueno, en cada lugar sientes unas cosas y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que correcto. También te llegan dentro, ¿no? A ver, nosotros en un viaje como es este, primero es la duración. Vamos a ver, la duración, estamos hablando de que prácticamente estás desde 115 días hasta 130, porque es variable, en un mismo espacio, que es el crucero en sí, ¿no? Entonces, en este crucero ya no es un crucero como tal, ya no es un medio de transporte, es tu casa. Sí, y claro. en ese espacio vas haciendo vínculos pues con el día a día, o sea, vínculos con la persona que te atiende en el buffet, vínculo con la gente que te vas encontrando en tus distintas actividades, cuando vas desembarcando y te los encuentras en una ciudad que están y los conoces porque los has visto en el crucero. Entonces, esos vínculos se van haciendo y esas experiencias te van llenando de vivencias. La verdad es que es algo muy bonito, porque también aquí tiene que tener una actitud, ¿no? O sea, el que viaja tiene que tener una actitud también muy abierta, porque cada puerto o cada zona que tú visitas, o esos días de navegación, porque hay muchos días de navegación. Sí, que no se para, ¿no? Exacto. Pues tienes que también llenar ese tiempo, llenarlo con lo que a ti te gusta. Y eso también hace que el viaje sea una experiencia, porque puedes dedicarte a algo que tú, pues mira, en tu día a día no puedes realmente, o inclusive experimentar cosas nuevas
pues con las actividades que te ofrece el propio crucero. O sea que es algo muy especial. Es un viaje, también es un viaje meditado, porque cuando uno toma la decisión de viajar y hacer la vuelta al mundo, hay parte de improvisación, ¿vale? Porque además yo os digo que yo improvisé muchísimo y yo os puedo decir que hasta que habían lugares que prefería no descubrirlos previamente, prefería que me descubrirlos in situ, dejarme sorprender, ¿vale? Claro. Entonces, sí, se medita, se hace, pero te tienes que dejar llevar. Yo creo que sí, porque eso también es un parte de la magia, ¿no? De ese tipo de viaje. Y estaba pensando cuando tú has dicho, pues esos días que se navegan, que a lo mejor descubres cosas como, no sé, me estaba imaginando hasta como incluso hacer, porque yo fui a un crucero por Alaska, que en la biblioteca tenían puzzles enormes para que la gente los fuera haciendo. Pues digo que en tu día a día, pues como que vamos tan acelerados, pero que tan sencillo como un puzzle, como por supuesto leer libros ya es más normal, ¿no? Pero son cosas, hay cosas que no puedes llevar a cabo. Son cosas que a lo mejor puedes descubrir en esos tiempos ahí del barco. Sí, en esas actividades. Ya. Yo, por ejemplo, descubrí la ópera. Ah, la ópera. Sabía que es un género que me gusta, ¿no? Pero no de forma que yo me esté volviendo loca por la ópera, ¿no? Pero la descubrí porque a bordo del MSC Magnífica había un grupo de artistas que se llamaban Marchera. Y lo componían pues 2 violinistas, una pianista, un violonchelo y luego había soprano, mezzosoprano, tenor y contratenor. Entonces, a bordo del barco, ellos ejecutaban 6 óperas que bueno, se reconocen mundialmente como Madame Butterfly o El Barbero de Sevilla, etc. Pero no solo eso, sino que además tú podías ir a ver esos ensayos libres. O sea, yo no sabía ni cómo afinaban la voz. O sea, empezaban allí y tú decías, wow, me quedo muerta, o sea, escuchando a la soprano cómo calentaba la voz, cómo también se equivocaba en el contexto y esto, lo otro. O sea, era súper interesante. Qué bonito. Sí, cosas curiosas. Curiosísimas era, yo aprendí a tocar el ukelele. Anda. Que aquí no toco ni la guitarra española, ya te lo digo yo. O sea, pero fue súper divertido. Sí, porque tienes tiempo. Tienes tiempo para todo. Y te organizas para eso. Sí. O sea, en tu día a día, tú, como en cualquier crucero que hemos realizado, recibes la agenda y dices, uy, esto me gusta, me apetece. Entonces, si hay alguna actividad que tú ya concretas que dices, esto me apetece aprender o me apetece tal, porque además habían actividades que se alargaban en el tiempo, que eso también es algo bueno que tiene la vuelta al mundo, que esas actividades empiezan en el mes de enero y igual terminan en marzo. Claro. Has aprendido una técnica. Aprendido algo, claro. Yo qué sé. No es como hacerlo 2 o 3 veces, que da tiempo, pero bueno, muy bien. Y ahora cuando estabas hablando de bueno, eso, ¿no? Que se hacen grupitos, que conoces a gente. ¿Cuánta gente suele haber en este tipo de barcos? Verás, en este último que realicé en el MSC Magnífica, quienes lo conozcan, bueno, y quienes no lo conozcan, ya os digo yo que es un barco de la compañía MSC, pero no es de los más pequeños. Tiene sobre unas 90 y pico mil toneladas, ¿no? Y la capacidad son 3.000. Pero, pasajeros, digo yo, pero en el caso de las vueltas al mundo tienen algo muy bueno y es que limitan hasta 2.000 personas en pasajeros. Muy bien. Entonces, realmente... Para que no sea tanto agobio, porque... Hay una saturación, cuando bajas ojo, porque hay puertos que son muy pequeñitos, hay puertos que se bajan en tender, como en muchos, ¿no? Como por ejemplo en Santorini, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. En la isla de Pascua, el puerto de Angaroa es un puerto, aparte de pequeño, muy complicado.
imagínate bajar 3.000 pasajeros, es que cubrimos la isla. O sea, Claro. Hay lugares que es que nosotros mismos, o sea, el mismo pasaje del crucero, cubrimos el lugar. Ya, Sí. ya. O Está sea, claro. Sí. ¿Y cuántos países y continentes se suelen recorrer en este tipo de viaje? Bueno, mira, esto yo te diría que es un viaje vivo, quiero decir dinámico, ¿no? No todas las vueltas al mundo son iguales, no hay un algo establecido. Sí es verdad que, por ejemplo, la que yo hice en el año 2025 estaba gestionada para 115 días y acabamos haciéndolo por 120. Tocamos los 5 continentes. Y todo esto, ¿por qué os digo yo lo de la diferencia de días? Porque desde hace un tiempo sabéis que bueno, en la zona del Canal de Suez, la zona del Mar Rojo, por el conflicto existente en tema de Israel, pues evidentemente las navieras evitan cruzar esa zona. ¿Y qué se hace? Se bordean, ¿no? Bordean África. Entonces, ¿qué pasa? Que yo recuerdo en el año 2025 que la compré, ojo, porque cuando tú gestionas la vuelta al mundo se hace con mucho tiempo de antelación. Yo recuerdo en el año 2023, era un 3 de marzo del año 2023, cuando compré la vuelta al mundo para el año 2025. Claro. Y recuerdo que todavía este conflicto no estaba en auge, etcétera, y bueno, pues se había hecho un itinerario. Entonces este itinerario pues se vio variado en el mes de septiembre, lo variaron no completamente a partir de la zona de Australia, y bueno, pues dejó de tocar ciertos puntos, ciertos puertos, y entonces lo que hicieron es hacer una ampliación por la zona de África. Y bueno, evidentemente pues hay momentos que son súper chulos porque también no te esperas lo que te va... sí, que no está al 100% porque también pueden haber como temporales. Exacto, hay muchas variantes. A ver, es una cosa que justamente el mar está vivo también. Claro, exacto. Hay variantes y son tantos continentes que pueden salir cosas imprevistas, ¿no? Y entonces se va amoldando. Que yo creo que es lo que repetíamos al principio, que me parece hasta mejor, ¿no? Porque es como, pues eso, no está todo A, B, C y D, ¿no? No está todo cerrado. Y entonces es más, pues eso, como... Sí, es un viaje que se amolda a las circunstancias climatológicas, claro. A las circunstancias del planeta. Del planeta en sí, claro. Y a las geopolíticas. Sí. Entonces, pues bueno, también es un ensayo y error, pero en este caso es un ensayo y bien, en este caso, porque yo la verdad que descubrí África por primera vez, nunca había pisado el continente africano como tal, es decir, sí, habíamos ido a Marruecos, pero poco más, y la verdad es que Sudáfrica, por ejemplo, y Namibia ya es que fue impresionante, o sea, ¿quién me lo iba a decir? Ya. O sea, bueno, ahora después también eso lo iremos tocando, lo que más te ha gustado y tal. ¿Y qué hace diferente un crucero de la vuelta al mundo a otros viajes largos? Pues, a ver, lo que lo hace diferente es el tiempo. Es lo que, vuelvo a repetirte, es el tiempo, son los días. Son los días en el que tú plasmas tu día a día, que bueno, que cada uno lo organiza como uno quiere. Yo en mi caso, la verdad es que hace especial este viaje porque es un impasse en tu vida en el que tú tienes que reorganizarte también, porque en mi caso, pues yo trabajo y la verdad es que reorganicé toda mi vida laboral para estar ahí, claro. Disfrutar de esta experiencia y vivirla al 100%, ¿eh? Yo no me dejé nada en el tintero, ya te lo digo yo. O sea, yo trabajé y disfruté a la vez. Y eso es también lo que hace especial este tipo de viajes. Y también una cosa que quiero hacer reseña son sobre todo los matices de este viaje. Este viaje no es un viaje cualquiera, no es un viaje posicional, por ejemplo, que duran 32 días también, o 20 y tantos, no sé. No es esa circunstancia. Es un viaje en el cual cada lugar que tú pisas
el barco te ofrece una gastronomía, te ofrece unos vinos, unos caldos distintos de esa zona, se viste para tú disfrutar del folclore, se disfruta ese país en todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el de Argentina. Pisamos Argentina o pisamos, por ejemplo, Brasil, y entonces pues tenías gastronomía argentina, tenías caldos argentinos, folclore argentino, tenías, por supuesto, el tango argentino, Claro. artistas argentinos en vivo y en directo en el teatro. Tenías, inclusive hicimos una pernoctación en Buenos Aires, que el barco también pernocta en ciertas ciudades, y fue increíble salir por la noche por Buenos Aires, disfrutártela y ver que son ciudades maravillosas. O sea, tienes esa singularidad, ¿no? Ese viaje tiene eso especial. Y luego, por ejemplo, también algo que lo hace muy especial es la combinación y los contrastes que tú vas encontrando en los distintos continentes. No es lo mismo estar en Chile y al cabo de 2 semanas despertar en Australia. Ya. O sea, Completamente, totalmente diferente. Decir, wow. Y he pasado por la Polinesia, mi proceso por la Polinesia, o sea, Islas Cook, Samoa, Isla de Pascua, wow. O sea, cada una es distinta y es Claro. muy singular. Entonces, tú pasas de un continente a otro y luego vas viendo cómo va cambiando el paisaje, cómo cambian las grandes ciudades, te cambian. O sea, nada tiene que ver un Sydney con, pues no sé, con un Auckland en Nueva Zelanda o con un Japón. O sea, en la zona de Japón, que tuvimos también suerte de ir, y Hong Kong, a mí me sorprendió Hong Kong, para bien, evidentemente, me apabulló, o sea, me quedé alucinada. Yo qué sé, la verdad es que eso es lo bonito de este viaje, lo vives en diferentes momentos, pero en ese compendio de días vives muchas experiencias. Ya. Y sales de tu zona de confort, te lo puedo asegurar. Hay países que tragas y dices, de verdad estoy aquí, pero cuando bajas sientes como, ¿esto existe todavía? Ya. Esto me pasó en Papúa Nueva Guinea, donde me quedé alucinada. O sea, alucinada en el sentido de que ellos viven años luz de nosotros. Ya. Y para ellos nosotros éramos como, wow, esta gente, ¿no? Esta gente donde ha Y yo lo salido. veía de otra manera, y los niños y las personas, no sé, era sentirte en una zona fuera de tu hábitat, evidentemente, pero fue una experiencia increíble. Por eso te lo digo, que esa es lo especial de este viaje. Claro, O sea, vivir muchas cosas, culturas diferentes, exacto, paisaje, y poderlo costumbres. ingerir, y Ya. podértelo llevar, o sea, podértelo llevar en la patata aquí y decir, me emociona cada vez que lo cuento. O sea, Ya. eso es lo bonito. Ya. Entonces, claro, se vive como un viaje o como no sé, es como un conjunto no es tampoco como no sé, como una forma, es otra forma de viaje, de vivencia de viaje, está Exacto. claro. Sí, se vive desde la experiencia. No, y que da tiempo a bajar, a ver, porque a lo mejor, yo qué sé, te vas 9 o 10 días y también, ¿no? Porque tal, pero a la que ya estás, que parece que tal, ya estás de vuelta. Sí. Pero aquí no, aquí te da tiempo a esto. Después, en los días que navegas, como asentar todo lo que has visto, cómo lo has vivido, qué has sentido. Y después empieza otra película, ¿no? Otra vivencia, ¿no? Sí. Eso es algo que bueno, que por esos 115 días... Claro, porque son eso, ¿no? Más o menos 4 meses, ¿no? Exacto, son como 4 meses. 4 meses. La experiencia es que te sorprenda. La experiencia tiene que ser... Es una brutal, la palabra brutal, es que es brutal. Y recomendable. Y recomendable. Lo que pasa que, claro, aparte del dinero, que también después hablaremos y tal, pero que aparte del dinero, claro, tienes que organizar
todo para decir que en 4 meses, si trabajas en un sitio que tienes que pedir una excedencia, que esto, que bueno, en el caso de que estés trabajando, porque habrá mucha gente que ya está jubilada y estos pues dicen, nos vamos 4 meses a la familia y ya nos vemos. Sí, hay es otra casos, cosa, ¿no? Sí, hay muchos casos. En el caso de, bueno, en el caso de los clientes que deciden tomar la decisión de ir a la vuelta al mundo, yo recuerdo antes, hace, no sé, eso era para gente de 70 para adelante. Pero ahora no. Ahora ya no. Es otra cosa. Esto ha cambiado como el cielo y la tierra. O sea, porque yo misma soy autónoma, entonces yo, mi buen internet, mi teléfono, mi ordenador, y ya con eso podía funcionar. Eso es lo que te quería comentar, que a veces, por ejemplo, un empresario, ¿no? Como tú, por ejemplo, decide hacer este viaje y también le permite llevar un poco, ¿no? Aunque los días que pueda, el control de su empresa, ¿no? Sí, totalmente. Ya. O sea, tú no quedas desconectado en ningún momento, ¿eh? Ya te lo digo yo porque... Tienes bastante... Bueno, algún momento no habrá wifi tampoco. No te creas, creo que fueron pues, contados con los dedos de una mano el día que tampoco está de más, tener además, de esos 4 meses. Apagón, y yo no tuve apagón Eso. En ningún momento. Es verdad. Pero sí que es cierto que muy pocas veces nos quedábamos, yo creo que fue un día o dos que nos bueno, y tampoco, tampoco se acaba el mundo. Que va. Tampoco se acaba el mundo. Pero lo que te quiero contar es que yo en ningún momento estuve desconectada de mi empresa. Ya. Lo que sí me costaba era el tema horario, porque evidentemente tú vas circumnavegando. Claro, el globo cada vez tienes 4 o 5 arriba, 10 menos, 7 más. Entonces, cuando llegas a Nueva Zelanda, que estás en las antípodas, que dices, bueno, es que me llevo un día de diferencia con respecto a España, o sea, ahí es donde te puede trastornar un poco todo el organigrama de tu empresa, pero... Mientras tanto, vamos, no hay... Si lo dejas preparado, es decir, evidentemente... Tienes que tener una previsión, eso está claro. Tienes que tener una previsión, no te puedes marchar así como así, pero sí una previsión. La verdad es que puedes trabajar muy bien, porque yo trabajé espectacularmente bien, tenía... Y lo digo para navegantes, o sea, yo tenía mis vistas al mar todos los días, ese era mi despacho. O sea, Dios mío, si es que yo te juro que todavía a veces pienso, levanto la cabeza y digo, jolines, esas vistas al mar, es que no, vamos... No se te olvidan. No se me olvidan. Y trabajabas muy a gusto. Ya, hombre, claro. Y la gente te mima. Es que la gente te mima a lo máximo. Ya. Yo recuerdo, mira, te voy a contar solo una anécdota a nivel de trabajo porque... Cuando llegaba a la zona de Nueva Zelanda con Australia, yo tenía que estar hasta las tantas de la madrugada para conectar con España. Entonces llegaba a la 1:30 de la madrugada en el buffet, que cerraba a la 1:30. He de decir que en el buffet abría a las 5:30 de la mañana para el primer desayuno y cerraba a la 1:30 de la madrugada. O sea, ese buffet no cerraba en ningún momento. Bueno, total. A todo esto, antes de cerrar ese buffet, siempre venían, preguntaban, oye, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas un café? ¿Quieres que te traigamos bocadillos? Y yo decía, Dios mío, pues si estoy más mimada. Ya. O sea, es que me sentía, yo digo, bueno... Claro, tendrán en cuenta eso porque saben que allí viaja gente de muchos sitios con muchos cambios horarios que se supone que tendrán que hacer algún día, tienen que conectar con todo eso. Y Pilar, ¿cómo es un día normal a bordo del barco, de ese barco? Bueno, a ver, un día normal puede ser lo que tú quieras que sea. ¿Vale? Y yo te explico, mi día a día era, yo me levantaba, normalmente solía madrugar mucho porque me gusta levantarme a hacer deporte y yo coincidía en la cubierta 13 y con la 14 según el día y demás, con los yoguistas y con un grupo de chinos que hacían su tai chi. Y bueno, pues nada, yo también hacía mi pilates, mi historia y bueno, súper bien. Luego, pues nada, a desayunar al buffet. El buffet tenía una zona de terraza cubierta y otra descubierta. Maravilloso.
porque la verdad es que eso te da un chute de energía a lo bestia. Sí, sí, eso que notas Y la brisa en la dices, piel. wow, y nada, y entonces pues nada, ves la agenda y dices, a ver, yo tengo que trabajar de tal hora, uy, pues aquí está la actividad que a mí me apasiona, pues nada, me apunto a esta actividad. Pues nada, ibas amoldando tu agenda a lo que realmente pues te apetecía hacer. Luego, cuando llegaban las tardes había de todo. Teníamos, por ejemplo, conferencias. Te explico, cada vez que llegábamos a un puerto, previamente teníamos a Máximo, no sé si voy a decir bien su apellido, creo que es Canaleta, que este señor nos explicaba históricamente el lugar, el por qué la naviera había tomado la decisión de visitar ese lugar, Qué bonito. todo lo que englobaba ese lugar, lugares de visita, lugares que eran pues como de culto, de visita, otros que eran como joyas turísticas que no estaban en guías, si había algo gastronómico que acentuar, de decir, bueno, pues mira, aquí se Que no come te lo la podías carne de perder, canguro ¿no? mismamente, o vamos a visitar esto, los santuarios, etcétera. Entonces, él te iba dando esas referencias. Ya. Era increíble, o sea, escucharlo es increíble, porque ahora mismo tengo unos clientes que están allí y dice, Pilar, es una pasada. Ya. Este hombre lo vive y cada vez que te explica el lugar donde vas a visitar, es, bueno, increíble, la Ya, ya, verdad. ya, ya. Y él también tenía unas conferencias muy interesantes, y lo vengo a decir por el tema de la ópera anteriormente que he comentado, Ujú. que cada vez que se gestionaba una ópera, en esa noche pues se iba a representar la ópera, pues no sé, el fantasma de la ópera mismamente, él explicaba todo, La historia de toda la esa obra, historia ¿no? del compositor, de todo el proceso, el porqué, quiénes eran los protagonistas, etcétera, etcétera. Entonces, habían, habían matices y habían cosas muy curiosas. Y yo aprendí muchísimo con él, muchísimo. Y esa es una de esas cosas que te llenan. Entonces, también tu día a día es, por ejemplo, habían momentos que si estabas en navegación, pues oye, era puro relax. A mí me encanta pues jugar al ping-pong, baloncesto. Bueno, teníamos una cancha de baloncesto que nos íbamos un grupito ya armado allí y nos hacíamos nuestros matches, etcétera, y súper bien. Luego, por ejemplo, ya cuando llegaba la tarde sabíamos que a las 7 teníamos el teatro y siempre, realmente eso es una de las cosas que yo valoro muchísimo, porque la puesta en escena de musicales, de distintas obras que ellos representaban allí, eran increíbles. O sea, la escenografía, todo, los artistas de primer nivel, yo era como si fuera la Gran Vía todos los días Ya. en Madrid. Era alucinante. Y por supuesto, pues cada uno se lo toma de una manera. Yo me lo tomaba pues en plan de decir, hoy me pongo mi chaqueta, mi tal, y me voy a cenar a mi restaurante, luego me voy a bailar o me voy a hablar con... Hacíamos pequeños corrillos oye, ¿qué tal el día? No sé cuántos. Y ibas conociendo también a la gente, porque Claro. también te haces, pues eso, Y la amigos, ¿no? tertulia después oye, De amigos muchos tengo sitios, un ¿verdad? montón. Sí, sí. Es Porque increíble. da tiempo para todo Y eso, tanto que da tanto. tiempo. Y quién suele contratar este tipo de cruceros? Vale, La gran pues mayoría. la gran mayoría. Bueno, mira, antes he empezado a decirlo y no lo he terminado, y ese, perdonarme, que es que me emociono contándolo. Como bien te decía, aquí normalmente quienes contratan son parejas. Parejas pues de todo tipo. Gente joven, aunque parezca que no, ¿eh? Gente que se dedica el tiempo del viaje a ellos mismos. Gente que empieza un nuevo periodo en su vida, como la jubilación. Ya. Gente bueno, le encanta viajar, gente curiosa. Entonces, generalmente van parejas, pero en- ya en esta última me di cuenta que cada día hay más familias. Cada día hay más familias, padre, madre, los nenes chiquitines, que deciden hacer una vuelta al mundo. Y tú alucinas y dices, Madre bueno, mía. y realmente los nenes están, vamos, súper allí, con su profesora, sus actividades, con sus nanis, etcétera, Vamos, que etcétera. te encuentras de todo. De todo. De Luego todo. tienes gente que viaja sola,
que al final nunca estás solo Hombre, claro. en este tipo de cruceros, No. nunca. Luego se arman los grupos de solteros, Claro, que es que también hay encuentros para solteros. claro, claro, claro. Y vamos, es increíble. Y luego, pues no sé, hay de todo un poco, pero sobre todo hay parejas en las que, bueno, pues se deciden hacer este viaje por algo en concreto. Ya. Sí, 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 Sí. que No hay por un rango de cualquier... edad No, que yo te no, diga, ¿no? no, es que eso para tal. No, no, Sí, no, porque ahora ya no. pensaríamos que, pues eso, para jubilados y tal, pero en estos momentos en el que estamos viviendo no, Y no es sabes, así. claro, ¿y sabes qué pasa? Que el actual jubilado no se siente jubilado. Ya, Esa es la historia. O claro, sea, yo recuerdo años luz, el jubilado de 60 era ya un señor, ya entrando muy en edad, y yo qué sé, o sea, ya no tiene nada que ver con el señor de 60 que está, vamos, súper ágil, de claro. mente, de Sí, sí, cuerpo, y sí. que dice, yo quiero disfrutar la vida, quiero este momento para mí. Y es esa la decisión, y Ya, ya te digo que no es para el jubilado tal cual, no. es para un jubilado ya que busca más vivencias también. Sí, que no es como, tal como jubilado, sino como que ahora tengo este tiempo que antes no lo tenía y me Exacto, lanzo a un viaje de aventuras como totalmente. este. Sí. ¿Y hace falta ser un experto, un poco experto viajero o nada? ¿O es No, apto para cualquiera? es apto para cualquiera, rotundamente. O sea, es que no hace falta ni ser un mega deportista ni ser un mega viajero. Nada. Hace falta ganas, ilusión y tiempo. Y tiempo. Eso Ya, es lo ya. más importante. Bueno, y un poco de Y dinero dinero también. también. ¿Cómo Pero no? bueno, ¿y cuáles son las escalas que te parecieron a ti más emocionantes Wow. o sorprendentes? Buah, es que, a ver, hay escalas que, mira, yo descubrí Brasil, nunca había estado en Brasil, y Río de Janeiro, junto el Corcovado y el Pan de Azúcar, me parecieron una belleza increíbles. Ipanema no tanto, ¿eh? Pero bueno, yo ya os lo digo. Para mí fue descubrir Brasil desde muchos matices. Yo tenía pánico a Brasil, no sé por qué, no sé. Entonces, Brasil para mí fue descubrirla. Salvador de Bahía, maravillosa. Además, tuvimos la gran suerte de encontrarnos las típicas batucadas que dan preludio al carnaval. Eh, y bueno, la verdad es que fue increíble. Y además pude bailar capoeira. Bueno, bailar. A ver, pues Complicado, bailar. ¿eh? Complicado. Es complicado, pero la capoeira Es súper es un bonito, arte, ¿eh? Ya pero te lo digo tela, ¿eh? yo, ya te Sí. lo digo yo. Y Brasil fue uno de los lugares que me encantó y me cautivó. Luego, por ejemplo, la energía de la isla de Pascua. Vamos, es que cada vez que yo he pisado, porque son 2 veces que he pisado la isla, mira, se me pone, tiene una energía muy especial. Eh, yo cuando vi por primera vez los Moais me quedé alucinada. O sea, yo digo, esto es verdad. O sea, ir a la zona arqueológica y verte los Moais, los que tú has visto toda la vida en el National Geographic, Ya, y tú dices, esto es alucinante. Entonces, también se te queda aquí en la patata, ¿no? O sea, ya. realmente. Y bueno, una de las, por pasar ya así, Sydney. Sydney es mi ciudad. ¿Mm? Sydney es ¿Ves? No. Sí, apoteósica, curioso. maravillosa, y además tuve la gran suerte de que en el viaje de vuelta al mundo, bueno, que ahora te lo comentaré, pero hay una excursión, hay excursiones que están incluidas ya en el pack, y hubo una excursión muy especial. Y esa excursión no solo incluía ver la Opera House por fuera, sino que por dentro también. Mm. Y ese día, ese maravilloso día, que nunca lo olvidaré, pude ver un espectáculo de Disney a nivel internacional y compré la última entrada. Me fui directamente a taquilla y dije, quiero una entrada, una sola. Yo iba en pantalón corto, yo decía, igual no me dejan pasar, pero bueno, da igual, salgo fuera, me compro cualquier cosa y ya está. No, que me dejaron pasar y tanto.
y tanto. Y ese día el barco pernoctaba, el tender iba y venía cada 15 minutos del puerto al centro donde estaba el barco, y vamos, yo no me lo pensé dos veces. O sea, yo vi la ópera por dentro, por fuera, la viví, vamos, es que fue increíble. O sea, que esas vivencias se te quedan increíblemente ahí. Y bueno, lugares, es que creo que esta vez yo iba sorprendida en todo. Yo, la verdad es que también, y te voy a decir una cosa, hice algo que nunca había hecho, es decir, en la anterior no lo hice y en esta ocasión dije, tengo la oportunidad y voy a hacerlo. Te explico. En las vueltas al mundo hay momentos de navegación en los que comprende 7 días, por ejemplo. Y entonces, al haber un cambio de ruta por el tema que te he contado antes del canal de Suez, el barco hizo desde la zona oeste de Australia, que es de la zona de Perth, hasta Maldivas. Entonces había 7 días de navegación. Entonces, claro, el detalle era que decías, jope, 7 días de navegación, yo no me veo. ¿Y qué hice? Bueno, pues veníamos de un año nuevo nuestro, pasamos el año chino a bordo del barco y dije, ¿por qué no me voy a pasar el año nuevo balinés en Bali? ¿Por qué no? Pues ahí que fui. Nos fuimos un total de 10 españoles, cogimos el avión directo desde Perth, pedimos autorizaciones previas, evidentemente, claro. Y fue el viaje. Ay, Increíble, o sea, cogemos el avión, llegamos a Bali, vivimos el año nuevo, el día del Silence Day, el día del silencio. Bali en sí ya es una joya y bueno, pasamos 7 días, cogimos de nuevo el avión, vía Singapur, Maldivas y allá fuimos otra vez al barco. Ah, muy bien. Fuisteis otra vez donde estaba el barco y lo volvisteis a coger. Hombre, pues también esta opción también está muy interesante para alguien que diga, bueno, pues si son 2 días a lo mejor no, pero si hay lo que tú dices, ¿no? 7 días ahí. Nos daba tiempo, lo teníamos todo muy bien visto, habíamos pedido, eso sí, recalco, autorizaciones. Sí, claro, para bajar del barco, después recogerte y tal. Porque en Australia tú no puedes bajar y subir como tú quieras. Entonces realmente se pidió una autorización a migración y el barco nos lo concedió. Estábamos reconectados con el barco porque teníamos el correo electrónico en caso de emergencia, en caso de que ellos se adelantaran a Maldivas, en caso de que igual ellos se retrasaban. Claro, porque eso estamos diciendo. Es un viaje en el que puede haber cualquier contratiempo. Entonces, eso, bueno, fue increíble. Vamos, que salió bien. Salió muy bien. y bueno, por todo lo que me cuentas es que sí, pero te cambia, ¿no? La forma de ver el mundo después de un viaje así, ¿no? Te cambia porque el mundo lo miras de otra manera, con otros ojos. Tu día a día o tu vorágine, ¿no? No te permite mirar con profundidad el resto. O sea, las envolturas, o sea, tu entorno no te lo permite ver. O sea, estamos aquí enfrescados ahí en cosas del día a día, del trabajo, del tiempo, no tengo tiempo para nada. Entonces, cuando llega este momento en el que tienes este impasse, te das cuenta de que puedes vivir con menos. Porque tú llegas a sitios en el que se te ponen los vellos de punta y dices, pero si es que esta gente vive no con un taparrabos, seamos serios, pero sí vive con lo justo porque no necesitan más. Son felices. Esa felicidad te la transmiten solo con la mirada. Es una mirada distinta. Entonces, ya te digo que también merece la actitud, ¿no? Con que tú vayas. Pero hay momentos en que dices, madre mía, si es que vivimos muy bien aquí, pero hay que ser más simples y más humildes. Sí. La palabra sería humilde, exacto, ¿no? Y más humanos, cuidado, más humanos. Porque Dale. Al fin de cuentas, cuando te hablan de, por ejemplo, de que el planeta se muere, los cambios climatológicos,
el zargazo, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera, y tú lo vives en primera persona, porque eso lo vives estando allí, dices, esto es verdad, Ya. ¿me entiendes? Entonces, cuando tú navegas y ves toda una plancha de color marrón y es el sargazo, tú dices, pero ¿y esto qué es? Entonces dices, madre mía, nos estamos cargando el planeta. Ya. Cuando tú llegas a la Polinesia y hay ciertas islas en la Polinesia donde ya no hay coral, donde hay montañas de coral muerto, se te cae el alma a los pies. Ya. Cuando tú estás en un lugar y ves que hay plásticos de todo tipo, donde en la isla de Pascua te dicen, no, es que nosotros aquí la naturaleza, el reciclaje, lo llevamos a lo al más alto nivel, porque no permitimos que suceda esto en nuestra isla. Ya. Pero hay otros países que Que no esta lo tienen. conciencia no la Sí, tienen. ya. Mira, te voy a decir una cosa y para aquellos que los... En fin, yo hice un vídeo de denuncia. Cuando llegué a Bali, en Seminyak, yo vi cómo la marea bajaba casi 2 kilómetros y yo decía, Y lo que había de... ¡wow! Y todos esos 2 kilómetros eran llenos de plástico. Madre, pero es que no lo Y entiendo. la gente Ni se inmutaba. ni se inmutaba. Y yo Lo estaba veía alarmada, normal. yo estaba como diciendo, Dios, no puede pasar esto. O sea, es alucinante que no se le dé importancia a esto. O sea, que la gente esté paseando por aquí como algo normal. Ya. Y entonces, ahí es cuando te das cuenta de cómo tenemos el planeta. Está Ya. hecho unos zorros, te lo digo yo. Entonces, sí que Vale. es cierto que hay países que son muy conscientes y cuidan lo que tienen. Y la verdad es que, en fin, Ya. te abre los ojos. Sí, sí, está claro. completamente. O sea Está que- claro. En todos los aspectos te da tiempo a reflexionar de todo esto, ¿no? Exacto. Ya. Y si tuvieras que, cambiando ya un poquito de tema, si tuvieras que convencer a alguien que duda con una sola emoción, ¿qué emoción, yo qué sé, expresarías, ¿no? El descubrir. Descubrir, sentir, ¿no? Sentir. Sentir. Yo creo que el sentir es lo que te vas a llevar hasta el resto de tu vida. Ya. O sea, sentir, pero no sentir porque viajas y ves algo que te... No, es sentir en todo momento. La brisa del mar, el sol, sentir la noche, sentir un glaciar delante de ti a las 5 de la madrugada, sentir cómo vas pasando por lugares de navegación únicos en el mundo Ya. y que esa navegación te llena, sentir la música, sentir cómo una gente, o sea, unas personas se están dedicando a ti. O sea, es que es un compendio de muchas Sí, cosas, muchos ya, es un sentimientos. conjunto de todo, ¿no? Exacto, Una entonces- mirada, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Una mirada, que bueno, que es lo que tú dices, que esa gente a lo mejor vive en cabañas, que no tienen ni colchón a veces, ni tienen nada, pero para ellos lo importante es, oye, ha salido el sol, tenemos agua, que a lo mejor la agua que pasa, tú dices, madre mía, pues si está marrón, ¿no? Pero que ahí es donde te das cuenta, ¿no? Exacto. De lo poquito y lo grande que es lo que tienen, porque en verdad lo que ellos tienen es lo que hace falta, ¿no? Es tener salud, Exacto. tener vida y que todos los días puedas ver amanecer, Yo ¿no? creo- yo Ver creo- amanecer. Exacto. Yo creo que te estoy convenciendo para que te vengas. Sí, sí, no, a mí ya me has convencido. A mí ya me has convencido. Es que la verdad es que gracias a Dios soy una persona muy, no sé, que siento mucho, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Sí, exacto. Y que las valoro mucho, ¿no? Tenemos el sexto sentido desarrollado, que no son solo los 5, son 6. Sí, Y, sí. y creo que eso también nos hace más humanos y Sí. también más capaces de amoldarnos a lo que estamos Sí. viendo en ese momento o sintiendo en ese momento. Sí,
Entonces, convencida estoy totalmente ya. Lo que pasa que tengo ahí lo de los 4 meses, a ver cómo lo... Y el dinero, bueno, lo de los 4 meses a lo mejor no sería tanto problema, sería más problema el dinero para un crucero. Bueno, que ahora mismo te iba a preguntar, ahora que estábamos hablando de esto. Un precio aprox, porque claro, la gente dice, ¿y cuánto vale eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Esta pregunta cuando me la hacen así como, ¿cuánto cuesta? Yo siempre hago un impasse y digo lo siguiente. A ver, no es tanto lo que cuesta, sino todo lo que conlleva, ¿vale? Estamos hablando que sí, que el dinero evidentemente hay y tiene que ser, pero el dinero aquí tenemos que hablar de que puede estar costando desde unos 35.000 euros la pareja hasta lo que te quieras gastar. Y ahí... 35.000 los dos. Los dos. Vale. Te explico. Porque aquí tenemos distintas opciones de camarotes. Hay camarotes interiores, ¿eh? Ya. Camarotes con ventana de ojo de buey. Sí. Mi última vez fue con una ojo de buey y no eché de menos para nada el balcón. Mi primera vez fue en balcón y la verdad que muy bien. Y ahora también hay suites y hay Yacht Club, por ejemplo, en el caso del MSC Magnífica. Entonces, también hay que entender que cuando tú estás pagando la vuelta al mundo, el relleno en sí no solo es pagar el crucero, o sea, es pagar el crucero, lo que es tu estancia, tu pensión completa, pero además están las tasas, las propinas y además de todo esto, 15 excursiones que ya van incluidas ¿En el paquete? En el paquete y todas las bebidas de alcohol y sin alcohol en los comedores. Está y en el buffet todo a la incluido, hora de la ¿no? comida. A la hora de la comida. Ojo, no a las 11 no es de la todo mañana incluido. ni a las 5 de la tarde. Vale. Es en el momento de las comidas o cenas. Entonces, realmente, mira, el buffet que no cierra, tienes agua para beber, tienes agua caliente para los tés y tienes café constantemente. Si tú a la hora de la comida te apetece una cerveza, te la tomas. Esto sí que está incluido. Sí, eso está incluido. Si tú no bebes alcohol y bebes bebes agua, botella de agua, pues también la pides y ya está. Y vale, entonces, por ejemplo, con 35.000 euros la pareja, entraría, digamos, sería el camarote con... Interior totalmente. Interior. A partir de la interior... estamos hablando de lo más bajito, ¿no? Más o menos. Sabes que la interior está dividida... ¿Y hay mucha diferencia a tener la ventana esta de ojo de buey? En la cubierta 5, que es donde está la gran mayoría de ojos de buey, en este caso no es obstruida. Que hay que tener en cuenta que hay ventana ojo de buey obstruida, que es la cubierta 6, porque están los tender, y hay otras que es la cubierta 5, que era donde yo estaba, que es la cubierta donde está la parte de recepción, y hay una serie de salones y restaurante también. Entonces, a ver, no estás por debajo de la línea de flotación, por favor. Estamos en un lugar donde ni es muy alto ni es el más bajo. Ya. Yo recuerdo en alguna ocasión, sí que es verdad que el barco se puede mover más de la cuenta, sobre todo cuando cruzas pues el Cabo de Hornos, el Cabo... ¿me entiendes? Que estás en zonas muy determinadas del globo terráqueo. Entonces, yo sí que es verdad que alta no podía estar en la cubierta 13, que es donde estaba el buffet, sino que me bajaba abajo, trabajaba en la 5, porque era donde podía trabajar sin poderme marear y estar en condiciones, entre la 5 y la 6. Los camarotes de ventana, he dicho la cubierta 6 y miento, porque están en la cubierta 5, que son los normales, de ventanas sin obstruir, y los obstruidos están, si no recuerdo mal, en la cubierta 8, que es donde están los tender. Los tender, para quien no lo sepa, son los barcos, los barquitos estos que bajan cuando el desembarque se hace en alta mar. Claro. ¿Vale? Esos son los tender. Entonces, en ese caso. Y luego los balcones, hay distintos balcones. Hay balcones que están desde la cubierta 8, la 9, la 10, la 11 y la 12.
¿vale? Hay unos que se llaman obstruidos y la gente se cree que delante van a tener algo. No, no es eso. El balcón obstruido es el que tiene la parte techada arriba porque la vista no es plena. Ya. Entonces pero es un balcón maravilloso, fantástico, que bueno, si da el sol de cara no Pero te ahí da, sí que se nos puede subir mucho más, ¿no? Sí, Vale. ahí puedes subir aproximadamente pues entre 52 y 58.000 euros la pareja. Muy bien. Aproximadamente. No, para que ya a lo mejor el que ya dice voy a hacer una vuelta al mundo ya Sí, lo da todo ya. lo da todo y quiere un balcón, pues evidentemente, y Ya. bueno, y siempre procuramos, pues sí, la parte de proa o popa, babor, estribor, también esas cosas, esas peculiaridades y esas cuestiones tan chiquitinas que a veces no les hacemos caso, también Son es importantes. importante. Sí, Ya, depende de la persona. exacto. Bueno, Pilar, y por último, bueno, también, espera, también te quería preguntar, para este tipo de viaje, ¿necesitas es el mismo pasaporte? Claro, en cuanto a papeleo. En cuanto a Eso, papeleo, que estabas hablando Mira, y yo digo, solo tengo que preguntar. yo te cuento, en la actual, en la Vuelta al Mundo del año 2026, en la actual, ¿vale? Nosotros los españoles tenemos la gracia o la suerte en este caso de, bueno, pues para Estados Unidos el ESTA, que ya lo conocemos todos, que es un documento, no es una visa como tal, es el documento de acceso a Estados Unidos. Luego, por ejemplo, en Australia tenemos una visa que es prácticamente gratuita, pero porque viajas en barco, ojo, o sea, y es gratuita, tal cual. Ya. Luego, por ejemplo, en Nueva Zelanda es otra visa, ahora no recuerdo si se llama ETA también, y esta se hace a través de la aplicación. Tú pones el pasaporte español encima, se escanea todo y oye, es una pasada, lo tienes enseguida hecho. Y creo que, no sé, ahora el valor no lo recuerdo, no sé si son como $40 o una cosa así. Y hay permisos, como por ejemplo permisos en la zona de Namibia o en la zona de Mauricio, que el mismo barco te agiliza esa documentación. Por tanto, tú lo único que tienes que llegar a Barcelona, que es donde se suele embarcar, con los visados pertinentes, los 3 más importantes, que es el de Estados Unidos, en caso de que se pise Estados Unidos, Sí. Nueva Zelanda y Australia. Esos son los 3 principales. Si vas a tocar puerto japonés, pues bueno, ellos mismos habilitan ya la documentación. Si vas a tocar un puerto africano, pues ellos habilitan. Vamos, que gestionan Ahora bastante bien, también, ¿no? Desde exacto. el barco. Ahora bien, si alguien no tiene un pasaporte español, tiene que verificarlo con mucho tiempo de antelación. Ya. Porque, por ejemplo, un argentino o una persona de México necesita mucho más papeles que nosotros los Ya, españoles. ya. ¿Eh? Se tiene que tener en cuenta y aparte, pues, con un viaje de estos, pues, para eso la agencia importantísimo está, claro, el asesoramiento o sea, y tenerlo una previsión por lo menos sí, de medio año de medio año. A ver, o más, todo lo que se pueda. Hay visados que no se permiten hacer hasta prácticamente 2 meses antes o hasta un mes antes de Ya, marcharte. ya. Entonces, ¿qué pasa? Pero tú tienes que saber previamente lo que vas a Claro, necesitar. sí. Entonces, eso es muy importante. Y en eso me pongo muy seria porque yo soy de las que siempre estoy preguntando, ¿has cogido ya la documentación? A mí me gusta tenerla en papel y me gusta que la lleven también online, en su Por si correo acaso electrónico se o en su pierde WhatsApp. o mil cosas. Exacto, correcto. Porque Es si tú lo importante. llevas en los dos sitios, si pierdes por lo que sea, que lo llevas encima, que tampoco bueno, sí, a lo mejor sí que lo tienes que llevar encima cuando bajas del barco. A veces sí. Pero sí, se necesita. entonces lo puedes perder y siempre te queda esto, Correcto. No, y ya Muy te digo bien. que el mismo barco ya muchas veces gestiona ese tipo Ya. de cuestiones documentales. O sea, Y por último, Pilar, una anécdota. ¡guau! Una anécdota que te venga ahora a la mente, porque en un crucero de estos de la Vuelta al Mundo, pues como que anécdotas habrán bastantes, ¿no? Hay Pero un que te montón. venga ahora a la mente. Mira,
así a voz de pronto, ¿vale? A voz de pronto me viene a la cabeza Tasmania, en Hobart. Aquí fuimos a visitar un santuario de canguros. Y yo era la primera vez que veía un canguro. Entonces, recuerdo que bueno, nos dijeron, ¿no? Que se puede dar de comer y tal. Y yo alucinando, yo digo, pero ¿cómo se va a dar de comer a un canguro? O sea, ¿cómo es posible? Claro, estos canguros estaban tan acostumbrados a los humanos que yo recuerdo estar delante de una manada de canguros. ¿Y todos ahí mirándote? ¿O Y qué? sí, bueno, ellos estaban ahí y tal, yo con mis manos llenas de una especie de pienso que Ya, podíamos darles, sí. y ellos comiendo de mi mano, y yo alucinando, yo es que no sabía dónde mirar, inclusive me acuerdo que saqué el móvil, y me acuerdo que me hice un selfie Ya. con un canguro, y el canguro miraba el móvil, y yo alucinando, porque era la primera vez Porque que son lo grandes, veía. ¿no? ¿O Son qué? Por enormes. eso te digo, no Tienen sé, que tienen que imponer, ¿no? imponen Sí. y tú dices, como este de una patada, o sea, es alucinante, la Ya. cola, las patas, las patongas, de la cara, es... Bueno, te voy a decir otra, en Madagascar, cuando vi por primera vez un lemur, se me salieron las lágrimas. ¡Ay, qué bonitos! O sea, es que yo decía, vamos, increíble, verte un lemur aquí encima, tú darle ahí el trozo de plátano, y tú, ¡ay, qué bonito! Y dije, ay, madre de Dios, o sea, era alucinante Ya, ya. tener estos animales que nosotros no estamos acostumbrados. Claro, claro, Yo qué claro. sé, y para mí bueno, fue una anécdota y fue un sueño cumplido Ya, también. O sea, he cumplido muchos sueños, aquí, ya. o sea, que- Bueno, y a todo esto, ¿vas a hacer otro más o en ello estoy, en ello. sí? Sí. ¿Y para cuándo sería? Mira, me apetece mucho la del año 2028. 28. Sí, Ya, me apetece muchísimo y estoy haciendo todos mis esfuerzos para que el año 2028 yo pueda viajar. muy bien. Estás Sí, ya como organizándote, que fíjate, te sí, faltan ahí casi 2 años, ¿no? sí, Pero pero bueno, ya ha se salido tiene a que la venta, planear. Ah, ya ha salido a ya la salió venta. a la venta, ya estamos organizando y sinceramente es que para mí es el viaje y cuando veo un cliente que tiene ganas de hacer ese viaje, solo le hace falta el empujón de saber a dónde va, con Ya, quién va, ya. saber lo que le puede esperar, porque Ujú. yo no lo preparo en sí, sino que le explico lo que me ha sucedido a mí, Muy es mi bien. vivencia. No, no, Entonces, sí, sí. ya, si yo te armara aquí un catálogo, dirías, ay, qué sosa esta niña. Claro. No, no, es lo que Entonces, estábamos comentando al principio, que no es explicarlo a través de un catálogo, es exacto, explicarlo a través de tu vivencia correcto, y eso pues se nota mucho a la hora exacto. de vender un viaje, sea lo que sea, Sí, ¿no? sí. Y si es un viaje como esto que estamos hablando, una vuelta al mundo, Mm. pues todavía es mucho más, muchísimo Es más. impactante, es alucinante y la verdad es que se hacen lazos para toda la vida. Sí, Ya te lo digo yo, sí, sí, sí. sí. O sea que muy bien. Pues nada, Pilar, no sé si tú quieres decir algo más Madre mía, más de o lo que he contado ya, ya. no, no. No sé. Bueno, os he traído unas fotos para que también puedan ver Muy aquí, bien, ¿sabes? Para muy bien. que Sí, podáis las también las publicaremos publicáis. para que Y vean, ¿no? Pinceladas a de este pinceladas, viaje. correcto. Y bueno, ya os digo que un viaje en sí, cuando dices, es que yo conozco Namibia, ya no es el conocer, es el que tú has vivido, has subido a la Duna 7, has visto las tribus, has entendido la historia del país. Eh, Esto es como un circuito también. A mí me dicen, es que en un crucero no da tiempo. Sí que te da tiempo, te da tiempo. Te da Ya. tiempo porque tú mismo te lo vas creando y te vas cercionando de dónde estás. Y Ujú. encima tienes a Máximo, que es Eso te iba a maravilloso, decir, que te va explicando. que te va poniendo en situ de lo que vas a Claro, ver y y todo, que también es muy importante. claro, entonces, y también un detalle súper importante, cuando tú llegas a puerto, el mismo barco te prepara en tu camarote una guía de cómo moverte desde el puerto. Si es que no hay Uy, cosa mejor que te digan, mejor ya mira, imposible. que el taxi vale tanto, que el autobús vale tanto, que tienes un hop on, hop off, que son estos autobuses que van por toda la Ya. ciudad, que tienes esto. O sea,
perdona, o sea, Ya. qué mejor que ir con una guía hecha, que te lo dan ya todo puesto y que tú decides. Ya. O sea, y solo tienes que llegar a tiempo, evidentemente, porque el barco no es. Eso sí, eso es verdad. Nada, eso es interesantísimo y la verdad. Yo a todo aquel que esté dudando en esa vuelta al mundo, que sí, que no y que sí, que no, mira, solo se vive una vez y esos 4 meses fueron maravillosos, más los anteriores. Ya Y te más la digo yo, preparación, más que la también, preparación ¿no? de ambos Sí. y llega un momento en que dices, bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que todo esto es todo lo que yo me llevo Eso es lo que te iba a decir. y Lo que te vas a que llevar voy de este, de aquí, de aquí. vaya. Sí, es verdad, es verdad. O sea, Es verdad. y la verdad es eso. Sí. Nada más, no quiero decir nada más. Pues nada, gracias Pilar por ayudarnos a dar la vuelta al mundo y sin marearnos ni nada. Aquí ni nos hemos mareado ni nada. Nosotros nos vamos a bajar aquí, pero el viaje continúa. Continúa. Y nada, esperamos bueno, eso, que vayas en el 2028 Sí. y que vengas a contárnoslo, porque por como esto es una supuestísimo, cosa por favor. viva, las cosas cambian y tienes otras nuevas vivencias y otras cosas, ¿no? Que se van añadiendo. Correcto. Y muchísimas gracias porque nos has hecho, vamos, ya me ves, ¿no? Tú ya me ves a mí. Sí, yo Me que has traigo una transportado sonrisa, salgo con totalmente. una sonrisa, ya, Sí, ya sí, ves que sí, sí. conmigo, pero bueno, vamos, que vente conmigo. Me apunto, me apunto. Bueno, de aquí al 2028, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues nada, y a los que estáis al otro lado, espero que os haya resultado tan emocionante como a mí. La verdad es que Pilar es una buena transmisora, ¿no? De que nos lo ha transmitido muy bien. Y nada, hasta pronto. Nosotros siempre estamos ahí, en otro viaje. Gracias.